La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Empezamos un programa, un nuevo Capicúa, Marta, de Al Derecho y al Revés. Ah, mira, no lo había registrado. 343, ¿te gustó? 343, lindo número. Un lindo número en un día especial por varios motivos. Es el Día de la Madre Tierra, por ejemplo, hoy, pero para nosotros es mucho más, digamos, vinculado con este programa, el Día Internacional del Libro, ¿verdad? Exactamente, sí. Hoy tenemos dos invitadas de lujo que tienen que ver con la cultura, con los libros, con la educación. Entonces, sí, mencionemos que el 23 de abril, en el año 1995, la UNESCO declaró ese día, o a partir de allí, todos los años, el 23 de abril, Día Internacional del Libro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque coincide, mirá, qué increíble, coincide el año 1616 y hasta el día de la muerte de dos genios de la literatura universal, William Shakespeare y Cervantes. Así ¿no? es. Y Cervantes. Así es. Aunque algunos dicen que no fue exactamente el mismo día, 2 días antes, 2 días después, no importa, es lo mismo. No importa. El año 1616, así que, bueno, homenajeamos al libro. Tal cual. Y tenemos dos invitadas de lujo. Y sí, porque hoy hablamos de cultura, hablamos de educación, hablamos de libros. Mercedes Jones, ¿cómo te va? ¿Que andas por ahí? No te estamos escuchando. Ahora sí, dale. Sí, que estoy escuchando encantada porque todos nosotros somos grandes lectores, ¿no? Así que celebrar el libro en el día mañana, ¿no? El 23 de abril es maravilloso. Y lo tenemos que charlar justamente con nuestras dos invitadas. Las dos están muy vinculadas con la educación, con la tecnología, en el caso particular de la primera invitada que vas a presentar vos ahora. Y las dos son escritoras, por otra parte. Así que la presentás, por favor, a Melina Masnata. Sí, voy a dar una mínima información sobre Melina Masnata porque nos llevaría todo el programa a describir lo que ha hecho y estudiado. Melina, me parece interesante decir que nació en Chubut, en nuestra Patagonia Argentina, es emprendedora en temas de educación, tecnología y diversidad. Se recibió de magíster y especialista en tecnología educativa en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor y se especializa en creatividad, formación, empoderamiento de jóvenes y diversidad. Yo la conocí, nos estábamos acordando en la previa, hace mucho tiempo como fellow de Ashoka y como cofundadora de una organización sin fines de lucro que se llama Chicas en Tecnología. Y entonces querría, Melina, comenzar por aquí y preguntarte, ¿qué significa ser fellow de Ashoka y cómo describirías las tareas de Chicas en Tecnología? Bueno, muchas gracias. Primero, es un honor estar frente a personas que les interesa, trabajan y promueven esto que también es tecnología, que es el libro, como bien dijeron, y la radio. A veces nos olvidamos en todo lo que es digital, pensamos que solo es lo nuevo, lo contemporáneo. Y con respecto a Mercedes, la pregunta, gracias por la introducción y siempre es un placer reencontrarnos. Para mí, ser Ashoka de Fellow significó tener una identidad, porque recordemos que hablar de emprendimientos y emprendimientos de impacto es algo bastante reciente. A veces, si le decías a alguien, estoy emprendiendo con impacto, te miraban con cara de, uy, no estás haciendo nada relevante, o lo típico, ¿no? Suena a humo, ¿no? Como en el mundo más tecnológico viene como esa percepción a veces hasta negativa. Y siempre cuento que Ashoka tiene un punto que tiene que ver con la primera organización que se dedicó a invertir en quienes emprenden y no solo en los emprendimientos, porque bueno, hay investigaciones que avalan el trabajo de Ashoka donde explicitan
que quienes emprendemos tenemos eso en el ADN y vamos a emprender varias veces en nuestras vidas, por lo tanto a veces nos encontramos con una excusa y otras veces nos encontramos con otra, y también los ecosistemas o los tiempos o las épocas nos van marcando qué hay que cambiar y qué hay que modificar. Y de hecho, hoy por ahí conocemos más Endeavor, que es una organización que seguro la tienen en mente y demás, sí, claro. pero Endeavor basa su modelo en Ashoka, así que cuenta un poco la historicidad, el impacto y la relevancia de Ashoka, y Ashoka significa ausencia de tristeza, es una palabra en sánscrito y es muy interesante también como a Bill Drayton, que fue la persona que lo fundó y hoy por hoy sigue todavía activo, se le ocurrió, y un poco su lema tiene que ver con que quienes emprendemos con impacto, no, como típico, no enseñamos a pescar, no damos el pescado, sino que nos conectamos y tenemos la búsqueda de cambiar el sistema de pesca. Y un poco de eso se trata también, pensar las soluciones de manera sistémica y no simplemente cuando hay una falta o algo, estar trabajando desde ese lugar. Y ahora lo conecto, Mercedes, con lo que mencionabas de Chicas en Tecnología, que es una organización que nació entre el 2014 y 2015, cuando tampoco hablábamos mucho de estos temas, si bien era un tema de agenda o estaba empezando a suceder algo en relación a qué pasa con la diversidad en los ambientes emprendedores y sobre todo en los ambientes emprendedores tecnológicos. Bueno, un grupo en principio éramos 9 mujeres y después terminamos siendo 4 las que lo llevamos a la realidad, pero digo, también éramos pocas. Empezamos a conectarnos con que teníamos un desafío de crecimiento en nuestra carrera profesional y un poco decíamos, bueno, pero lo que está pasando es que de alguna manera somos mujeres en tecnología y hay algunos desafíos y sesgos de que este sistema está pensado para por ejemplo, el momento de mayor calidad de una carrera. Nos encontramos con algunos otros desafíos, como por ejemplo elegir entre las tareas del cuidado o el desarrollo o el crecimiento en temas de liderazgo. Y lo que fue interesante es que en ese momento nos sentamos y buscamos datos, buscamos números y dijimos, bueno, lo más importante que tenemos que hacer no es trabajar solo en nuestro desafío, sino un paso antes. Y así es que la organización, desde el 2015, que en realidad oficialmente la inauguramos, se dedica a trabajar a cerrar la brecha de género en temas, principalmente en todo lo que decimos, no solamente en emprender, sino estar en posiciones vinculadas al desarrollo de la tecnología, sino y principalmente de liderazgo, porque hoy por hoy lo vemos, no es solamente que puedan acceder al mundo tecnológico, sino que también puedan estar en posiciones de toma de decisión. Melina, sí. Perdóname la interrupción, pero ahí me interesa mucho una frase tuya. Vos decís evitar hablar de las consecuencias de las cosas sin pensar en las causas, vinculado con lo que estás diciendo. Nada pasa sino que alguien o algo, una cultura, por ejemplo, acciona para que las cosas sean como son. Preferimos decir que las mujeres fueron excluidas del mundo de la tecnología y la ciencia a decir que están subrepresentadas como si fuera un hecho fortuito. Lo quise remarcar porque creo que va exactamente en el punto que estás hablando, ¿verdad? Es decir, no es una casualidad, es simplemente la consecuencia de hechos. Tal cual, Alejandro, y eso que traes es nodal, porque también el mundo tecnológico fue creado por mujeres, y eso es algo que nos olvidamos. La primera persona que desarrolla lo que hoy conocemos como programación es Ada Lovelace. Cuando pensamos el software que hizo que el hombre llegue a la luna, fue una mujer que está viva. Digo, hay un montón de momentos que, bueno, al último tiempo empezaron a visibilizarse, esto como que bien vos decís, que no es solo un dato, sino es qué pasó en el camino. Y a mí me gusta traerlo como ejemplo porque digo, si esto pasó en este grupo, podría pasar tranquilamente en otro grupo, en donde digamos, ay, es que faltan hombres en el campo de la matemática, por ejemplo, y en realidad quizás estuvieron y no los vemos y pasó algo que en el mundo tecnológico lo tenemos muy claro, que tiene que ver cuando la tecnología se volvió más de consumo masivo y cómo intervino sobre todo el tema de marketing en representar, por eso esa palabra que traes me parece tan clave, los estereotipos o lo que se llama en el mundo de marketing, bueno, quién es el buyer persona, cómo, a dónde enfocamos, a dónde targeteamos, y ahí lo interesante que pasó es que si vemos las propagandas son todo el tiempo
hombres, nerds, ¿no? Con esto los anteojos, Sí, sí, sí. también con un estereotipo de hombre que trabajaba en la oficina, que entonces esto le iba a servir. Y así fue, de alguna manera, cambiando nuestra visión de quiénes podrían ser las personas que estuvieran trabajando en este ámbito y desarrollando esta tecnología. Lo interesante para mí es que es como un caso que tenemos que tener muy visible, sobre todo cuando la tecnología se acelera, como es hoy el mundo de la inteligencia artificial, donde parece que lo que vemos es lo cierto, lo dado, lo construido, lo acabado, y en realidad hay muchísimas cosas que tienen impacto social, hubieron decisiones a veces más asertivas, otras veces menos asertivas, y otras veces premeditadas, otras no tanto, y a veces como errores, ¿no? Que fueron sucediendo y que hoy estamos en estos desafíos de escala tan complejos. Melina, yo te quiero llevar a tu libro, Educar en tiempos sintéticos, pasión por enseñar, deseo de aprender. Te quiero decir que lo estuve leyendo estos días, súper interesante. Nunca leí un libro con tantos signos de interrogación. Exacto. Pero exacto. te aseguro que cada uno de esos signos de interrogación me frenaba y me hacía pensar en las preguntas que vos vas lanzando. Pero quiero preguntarte una cosa. ¿Por qué tiempos sintéticos? Porque lo sintético uno lo asocia o a procesos industriales o lo asocia también a la filosofía, lo analítico y lo sintético. ¿Por qué elegiste esa calificación? Tiempos sintéticos. Bueno, está excelente tu pregunta. Tiene que ver con dos vertientes, ¿no? La primera es un poco cómo consumimos hoy todo lo que hacemos en lo digital, incluso en las redes sociales. Parece que lo sintético es lo que pega, ¿no? Hay un montón de hoy cuestiones que encontramos en TikTok o en Instagram, de las 3 frases que tenés que decir para que las personas... Es decir, en este caso, sintético estaría asociado a síntesis. A una síntesis reduccionista que claro. tiene un desafío y un desafío grande, Claro. porque es como de nuevo olvidarnos, el hashtag famoso, y también a lo que vos traés, que tiene más que ver con lo orgánico versus lo que hoy ya no es orgánico y que está soportado por una tecnología, pero que a veces es invisible. Pensamos que de nuevo que tiene el mismo peso, la misma emocionalidad, la misma tesitura que si fuera orgánico. Entonces, tiene ese doble juego y me parecía que además la idea de síntesis o de lo sintético estaba bien representado en relación a si hablábamos solo de inteligencia artificial. Probablemente en los próximos meses cambia la tecnología, iba a quedar bastante desafiado ese título, pero bueno, tiene que ver más con un momento de época, como vos decís, y recupero lo que mencionabas de las preguntas. Lo importante para mí es que son preguntas que nos hicimos con varias personas. Uno de mis desafíos y lo que buscaba para la construcción de este libro es que no fuéramos siempre las mismas personas hablando de esto, sino que escucháramos las voces de docentes, las voces de familias, las voces de quienes toman decisiones, incluso las empresas, que a veces cuando pensamos en el sistema educativo o en personas que son protagonistas, las vemos muy delimitadas de una u otra manera. Entonces, jugar un poco a esto y traer estas preguntas es la invitación a las próximas preguntas que se vienen y a las voces que traen esas preguntas. Y yo te voy a hacer otra pregunta, porque vos hablás de la tríada del sistema educativo, que es el que enseña, el que aprende y el saber, y el nexo entre información y conocimiento, es decir, lo que se produce, si esa tríada funciona bien, es el conocimiento. Y mi pregunta, porque es algo que me inquieta, es ¿qué pasa con los docentes en este momento? ¿Pueden enseñar algo que no han aprendido? Es una pregunta que vos también te haces. ¿Qué pasa con los niños que no pueden acceder a esto? Porque son muchísimos los que ni siquiera tienen una computadora. Últimamente se están robando las escuelas semanalmente cientos de computadoras. Los chicos quedan ahí sin posibilidades de acceder a la más mínima tecnología. Bueno,
¿Cómo se vincula todo lo que vos decís con el sistema educativo actual? Bien, bueno, desafiante. La pregunta tiene dos niveles, dos capas, las voy a ordenar desde ese lugar, así me resulta más fácil. A ver, en relación a los docentes, lo interesante es que, de hecho, hay pocos datos, sobre todo los docentes en Latinoamérica, y mientras el libro estaba en impresión con otra organización, que también soy cofundadora, que es ENKI, que nos encargamos de trabajar en inteligencia artificial y docencia en Latinoamérica, hicimos una encuesta que llegamos a 19 países de Latinoamérica, a casi 13.000 docentes, y lo interesante es donde buscamos preguntarles qué les pasaba con la inteligencia artificial, ¿no? Porque parece que a la docencia, en general, cuando hablamos de innovación, de cambio, de transformación, viene esta mirada de no quieren, les aburre, y la realidad es que más de la mitad de los docentes respondieron que creen que la tecnología, y sobre todo la tecnología como inteligencia artificial, va a transformar positivamente las prácticas de tecnología, las prácticas docentes. De hecho, el 93% utiliza alguna tecnología para sus prácticas, ya sea para temas administrativos, para hacer consultas, en algo hoy la tecnología está, cosa que antes lo teníamos muy alejado, y ahí hay un punto un poco positivo desde el punto de vista de qué pasó en la pandemia, ¿no? Pero estamos hablando de adultos, y cuando hablamos de adultos también, y esto trae la encuesta que hicimos que se llama Enseñá tu voz, y ya pueden acceder si quieren, es libre y gratuito el informe. Lo de que detectamos es que se conectan desde sus celulares para todas estas prácticas. Y esto es interesante porque los celulares muchas veces los gobiernos piensan que a la hora de invertir en capacitación docente tienen que ir a invertir en infraestructura, que no es que está mal, pero digo, ¿por qué no mirar qué es lo que ya tenemos? Y entonces por ahí solo tenemos que pagar datos, porque los celulares ya están y están disponibles, o tenemos que pensar en una ecología tecnológica, como se suele decir en nuestra jerga tecnológica. Pero lo interesante de nuevo es que hay una apertura de los docentes a poder transformar sus prácticas con tecnología. Ahora, uno de los puntos que nos traen es ¿por qué entonces no lo están haciendo, no? Y ahí sí me parece que hay dos temas que les quiero compartir. El primero, aparece esta cuestión de, bueno, no sabemos los impactos, es una tecnología muy reciente, todavía no sabemos si esto tiene impacto o no y de qué manera. La otra cuestión que aparece es, no hay tiempo, pero el tiempo no es desde un lugar, no tengo tiempo porque quiero, no tengo tiempo para capacitarme, porque acá sí aparece otro dato y lo voy a conectar con lo que hablábamos anteriormente. La docencia es una profesión altamente feminizada, entonces mucho de lo que pasa con quien educa es que además tiene en su casa un montón de tareas, y el tiempo que tiene para dedicarle a la formación, si no es, como se llama, situada, así se llama en el mundo educativo, cuando te formás en las capacitaciones dentro del espacio educativo, es muy raro que se pueda dedicar desde este otro lugar, por lo menos de manera sistematizada. Sí aparecen muchos diciendo, sí, yo aprendo o hago acciones de aprendizaje con tecnología y lo hago en lo que se llama el commuting, ¿no? Como cuando voy de la escuela al trabajo, perdón, de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. En ese momento, si estoy en un colectivo, si estoy en un subte, cuando voy viajando, es que me puedo conectar, aprender y desarrollar. Y esto no es menor porque a veces también inventamos o pensamos que tenemos que generar soluciones enormes, y quizás lo que tenemos que hacer son prácticas bien llevadas a estos minutos o momentos que estas personas le dedican a la formación, porque no tienen otro tiempo tampoco. Y por otro lado, sí hay una predisposición alta, pero, que acá les traigo este punto que quizás les interese, muchos nos decían, y cuando digo muchos es la gran mayoría, estaba en el tercer ranking de por qué no lo aplicaban, porque además estas herramientas no son gratuitas. Y este es un punto no menor. Las compañías de tecnología, cuando usamos, por ejemplo, ChatGPT, tenemos la versión gratuita, pero después hay otras versiones que son las Pro, o las que en realidad te dejan varias, lo que se llaman features, o varias formas de seguir trabajando,
que ya van de $20 arriba. Entonces, estamos compitiendo con la tarjeta de crédito del docente o la docente, y eso también trae otros desafíos. Entonces, ahí traerles esa mirada sobre quién es esa persona que enseña y cuáles son sus intereses, pero también cuáles son sus posibilidades. Y por otro lado, esta pregunta que aparece sobre quienes estudian, sí es cierto, hay un desafío muy grande. De hecho, yo traigo el ejemplo de un caso en Estados Unidos de una directora de escuela que detecta que allá lo que son las evaluaciones nacionales se hacen a través de pantalla. Entonces, ella en su escuela recibe mucha población que no tiene capacidad y acceso, y uno diría, bueno, pero estás en Estados Unidos. Y la realidad es que Internet no es accesible en todos lados. Estamos hablando de una escuela de Washington, D.C. Internet no es gratuito. Y como bien mencionabas, no están en todos los dispositivos, y no todas las personas tienen un acceso a un dispositivo, porque parecería que sí es algo súper accesible, y todo lo contrario. Entonces, esta directora detecta que las pruebas nacionales que se hacen en plataformas digitales, a esta escuela le estaba yendo mal porque sus estudiantes no tenían una computadora para probar lo que hacemos todas las personas, que es esto del drag and drop, de arrastrar, agarrar y arrastrar, de cargar, de trabajar y de estar familiarizados y familiarizadas con la tecnología, que eso es importante, porque más allá de aprender o no con tecnología, estoy acostumbrada a el entorno digital, a que si se cuelga la página, todas las cosas que decimos las personas, puede estar hoy rodando. Te agrego una inquietud más. Todo esto que vos decís, que suena sumamente atractivo, se ve en tu libro, pero yo me pregunto, ¿qué pasa con los niños argentinos en este momento, gran parte de ellos en el sistema educativo, que están en tercer grado y no entienden lo que leen, o algunos ni siquiera saben leer y escribir? ¿Qué pasa con esta situación y el intento de que utilicen nuevas tecnologías? Bueno, ahí hay un desafío enorme, porque es verdad lo que se llama la alfabetización, y ahí podemos ver las definiciones, ¿no? Porque está la que es más funcional, que tiene que ver con que sé leer y entender y comprender, sé leer y sé reproducir. Hay un montón de definiciones que nos acompañan en esto, pero como bien decís, la comprensión y la fluidez lectora es uno de los grandes desafíos, porque es la base de cualquier tipo de desarrollo cognitivo y de lo que decimos en el mundo educativo, las funciones psicológicas superiores, como por ejemplo la abstracción, cuando incluso trabajamos en la imaginación, y un montón de herramientas y elementos que son necesarias para después hacer operaciones más complejas cognitivas, ¿no? Entonces, esto que mencionabas creo que es un punto, porque por un lado tenemos la tecnología que compite, y compite en la atención. Cuando digo en la atención es, hoy uno va a comer o va a cualquier lugar y ves que la gente en general le pone desde cualquier edad el celular enfrente a esa niña o a ese niño, no importa, y acá sí voy a hacer una desagregación, no importa, es algo que nos está tamizando a todas las clases sociales, porque incluso en Argentina particularmente y en Latinoamérica tenemos una alta dotación de tecnología. De hecho, tenemos casi 2 celulares por persona. Puede ser que uno no lo uses o sí lo uses, pero esto es un punto que no es menor. Ahora, cuando esto le compite a la atención, que es la nafta y la capacidad, y yo lo traduzco como la nafta, pero la base para poder prestar atención, generar un hilo cognitivo de esto está conectado con esto, y entonces el entrenamiento que supone, y acá voy a decir una palabra que es el entrenamiento, y a veces en el mundo educativo fue una palabra que muchas veces estaba más como conectada con el conductismo, y entonces fue negativa, y la realidad es que no, que hay muchas cosas que nosotros tenemos que repetir y repetir para poder consolidar, y de hecho la memorización o la memoria, no como lo estamos
pensando, ¿no? Repetir como un loro, como solíamos decir, no es algo negativo, sino es algo que se necesita en una fase, ¿no? Entonces, Melina, perdóname, sí, porque se nos van los minutos y hay algo que no quiero dejar, dos cosas que no quiero dejar de hacer. Una, recomendar tu libro, porque verdaderamente vale la pena. Nosotros siempre recomendamos algún libro, y en este caso, Educar en tiempos sintéticos, pasión por enseñar, deseo de aprender, hermoso título. Además, decir que se presenta el jueves 2 de mayo, a las 5:30 de la tarde en la Feria Internacional del Libro, en la sala Rodolfo Walsh, pabellón amarillo, así que transmitimos la invitación a nuestra audiencia. La otra cosa que quería que digas dos palabras. Vos hablás justamente, por ejemplo, mencionás las deepfakes hechas con inteligencia artificial, es decir, el problema de las fake news en la web tan creciente. Decís que la tecnología opera como un espejo aumentado, que nos muestra amplificado lo que está mal y lo que está bien. En estos días estuvo en la Argentina Eric Sabin, filósofo francés, que alerta sobre que el lenguaje estandarizado de la inteligencia artificial huele a muerte. Frase muy dura, pero que en esencia, y hay una nota muy interesante también en Infobae de hoy, que yo recomiendo a la audiencia que la busque sobre el tema, que plantea que se está haciendo realidad una profecía que parecía absurda en cuanto a que Internet cada vez más es un espacio diseñado por máquinas para el consumo, también de otras máquinas. Y que de alguna manera todo esto, por un lado, como decís vos, crece, se potencia y qué sé yo, en la llegada, en las posibilidades, pero por el otro lado se ha restringido el intercambio humano, y el crecimiento en perspectiva de la creación intelectual también es como que se viera comprometido. Sí, y yo agrego que él dice, porque también en La Nación salió un largo artículo y estuvo acá en dos lugares, y gente que pudo participar en ese encuentro dicen que estuvo fantástico. Él dice en una parte que vamos hacia un entorno donde no sabremos cuál es la verdad. Y, bueno, ya no lo sabemos, agrega, ¿no?, que esto es grave porque una sociedad no solo comparte principios, sino que también las referencias en común. Sí, acá lo voy a conectar, es una gran pregunta todo lo que... Sí, muy larga además. Muy largo, pero voy a tratar de conectarlo con el inicio. Voy a hacer un desafío cognitivo y ver cómo linkeo todos los puntos. El primer punto tiene que ver con lo que hablábamos al inicio de la diversidad. El desafío más grande que tenemos en los entornos digitales es que solemos conectar y hacer microcélulas, y la tecnología en sí, para captar más lo que se llama el engagement, trata de emularnos, traernos lo que escuchamos, lo que vemos, y esto tiene que ver como hasta una gentrificación y una polarización fuerte, porque la tecnología está concebida como algo binario, ¿no? Ceros y unos, si no, blanco-negro, como toda esa mirada que entonces es la forma más rápida de taguear y de darte... por ejemplo, Mercedes, yo ahora te voy a dar solo noticias en relación a, ¿no? Entonces, las personas pensamos, ay, me está escribiendo a mí, qué bueno, y nos vamos reduciendo en ese micromundo, microecosistema, y hay un problema grande que es la diversidad, que es los desafíos contemporáneos, si lo vemos, si levantamos la mirada, tienen que ver con los liderazgos. Sí. Hoy la humanidad está en tensión constante, conflictos constantes, desafiados por el liderazgo. Y el liderazgo y la diversidad tiene que ver con la interrelación. Es algo vivo, dinámico, que se pone en acción cuando podemos pensar con otras personas y podemos conversar y llegar a ámbitos más complejos. Para eso, y acá conecto con la otra pregunta de qué pasa cuando leemos y escribimos y no entendemos. Bueno, también hay un desafío grande que trae la tecnología, que en ese reduccionismo aparece como, bueno, por ahí podemos sortear la palabra y podemos ir a los videos. Y ahí aparece la posverdad, ¿no? Esto que antes decíamos, bueno, si está en un video tiene que ser verdadero. Y hoy hasta del video tenemos que dudar. De hecho, de lo único que podemos no dudar es del famoso vivo, como ahora. Es como, esto es lo más fidedigno que podríamos llegar a encontrar. Y creo, igual, y de nuevo lo conecto con las experiencias en las que estamos teniendo, es un buen momento para resignificar qué entendemos desde estos lugares. Y ahora sí quiero resignificar, y por ahí de palabras de cierre, el mundo educativo
y el sistema educativo en particular tiene muchas cosas positivas, así como tiene un montón de otras cosas negativas, tiene por lo menos 2 variables que son inéditas, y por eso hoy llegamos a un ámbito donde podemos hasta tener inteligencia artificial, ¿no? El pensamiento se trabajó de una manera que pudimos crear y construir y desarrollar y imaginar escenarios de los que estamos viviendo, porque esto era lo que también podíamos imaginarnos y de alguna manera fuimos hacia allá, como sociedades y con consensos y desafíos y heterogeneidades, ¿no? Pero haciendo un reduccionismo para conectar con los objetivos. Y ahí creo que hay 2 puntos que no son menores, que el sistema educativo nos trae responsabilidad, que siempre hay un adulto, una organización, un sistema que responde cuando tenemos desafíos en relación a las corporaciones tecnológicas, es una entelequia. Si hay un caso de bullying en redes sociales, nadie se hace cargo, pero si pasa en el ámbito educativo, al menos la directora o el director, alguien va a decir algo. Y en relación también a los tiempos. El mundo de la educación celebra un encuentro diferente, y además de ese encuentro diferente, no es fast food. Los tiempos de aprendizaje son diferentes. Como los tiempos de la radio. Como los tiempos de la radio, sí. Como los tiempos de la radio, y ahí vamos cerrando. Tal cual. Pero bueno, les dejo esas 2 formas de pensar para pensar nuestras diversidades interrelaciones en ese punto. Vos sabés que hay un problema de respeto entre los miembros del equipo. Acá hay una costumbre histórica. La que siempre ignora los tiempos se llama Mercedes Jones. Y está desesperada por hacerte una pregunta. Y yo, que no tengo tiempo, le voy a dejar que en 10 segundos te haga una pregunta para que vos la contestes en 20. No, yo creo que lo que estaría bueno hacer es pensar en invitarla a Melina para otro programa, porque hay muchísimo para hablar y muchísimo respecto del futuro y de todo lo que está ella creando y generando. Y me parece que es importante dejarlo así. Tal cual. Mil gracias, Melina. Lo habíamos pensado antes de empezar, Melina, porque no nos alcanzaban las hojas para anotar las preguntas. Así que muchísimas gracias por tu participación, Melina Masnata, y no se olviden de acompañarla el jueves 2 de mayo a las 5:30 en la Feria del Libro. Gracias. Muchísimas gracias. Un honor estar en este espacio con preguntas y personas tan estimulantes como ustedes. Gracias por haberme leído, gracias por la invitación y espero la próxima. Así que ahí nos veremos. Nos vamos a ir a una pausa que tiene para nosotros un significado muy particular. Lo decimos cuando volvemos. Ya estamos con Cristina Mucci para conversar sobre Los 7 Locos, nada menos, el programa ícono de la cultura argentina y yo me atrevería a decir de buena parte de toda la cultura hispana. Ya volvemos. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Y hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiarnos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? Decían queridos artistas populares homenajeando a los médicos del Clínicas en la pandemia. Esta es la versión. Y hoy, cuando de alguna manera está en juego la universidad pública, la educación pública, quisimos justamente hacer la pausa con este tema. Y seguimos hablando nada menos que de cultura, de educación, de literatura. No conocemos países que hayan ido hacia adelante sin esto. Cristina Mucci es un símbolo verdaderamente, abogada, escritora, periodista cultural, columnista de libros, editora. Bueno, es tan larga la trayectoria que solamente mencionar los 4 Martín Fierros de Los 7 Locos, la distinción especial a su trayectoria, los diversos premios, Cortázar de la Cámara del Libro, Leonardo del Museo Nacional de Bellas Artes, qué sé yo, si yo a ustedes les digo
Estuvieron con Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Augusto Roabasto, Fernando Sabater, Mario Benedetti, José Saramago, y apenas empecé, Pérez Reverte, Ray Bradbury, P.D. James, Goiti Solo, Poniatowska. La literatura del mundo ha pasado por Los Siete Locos y de alguna manera a través de Cristina Mucci, hasta que a algún genio de estos que siempre tenemos en la Argentina se le ocurrió que después de 36, 37 años... Ya está, no va más. Ya está, no, así nomás, ¿no? Buenas noches. Yo lo que quiero destacar es la reacción inmediata de gente de la cultura. Son las cosas que nosotros tenemos que valorar y ya lo vamos a hablar con Cristina, que... de un día para otro, de horas, se armó un grupo enorme, se redactó una carta, se presentó, los medios se hicieron eco. Yo voy a leer solo 2 párrafos de esa carta. Los Siete Locos es el programa cultural pionero de la televisión argentina y un caso único de permanencia en todos los países de habla hispana, dedicado a la promoción y difusión del libro, a la actividad cultural y al debate plural, ideado, producido y conducido por Cristina Mucci. Durante sus 36 temporadas en el aire, ha recibido a las principales figuras de la cultura, lo que vos mencionabas, cultura argentina, y los más importantes escritores y escritoras del exterior. Desde 1987, Los Siete Locos ha obtenido numerosos premios en Argentina y en el exterior. Sin embargo, la más importante distinción es haber promovido la lectura en todo el territorio argentino. Este es el comienzo de la carta que firmaron. ¿Cuántas personas? Bueno, yo te quiero decir que acá hay 3 que hemos firmado, pero... muchísimos más. Pero cualquier cantidad, y siguen llegando firmas, porque se abrió. Yo no sé quién la escribió la carta, yo la verdad que no sé, pero lo han hecho con un amor y una dedicación, y enseguida salió esta respuesta y los medios la tomaron. A mí, para que un programa dure tanto, te tiene que sostener mucha gente, si no es imposible en la Argentina. Sí. Yo te quiero llevar al comienzo del programa, que es en 1987. En 1988 inauguramos o reinauguramos Clásica y Moderna con los queridísimos Natu y Paco Poblet. Vos estabas allí también de manera continua. De hecho, el día de la inauguración no pudiste ir porque nació tu hija, Violeta. Así fue, el 25 de mayo del 88. Exacto. Y quiero que nos cuentes cómo Clásica y Moderna te sirvió, te ayudó, y vos ayudaste a Clásica y Moderna en la interrelación con esta gente de la cultura maravillosa que Alejandro mencionó. Sin duda, esa fue una época, bueno, la compartimos, fue una época fabulosa, todo el retorno a la democracia, y bueno, qué sé yo tengo recuerdos, es única esa época realmente, y con Clásica y Moderna vos sabés que el vínculo era muy estrecho, y iba y venía. Nació mi hija ese día y después a la mañana siguiente yo estaba en el sanatorio, se abre la puerta, entra Natu Poblet, se tiró en mi cama porque yo estaba sentada en un sillón que tenía y se durmió. Dormida ahí. Así eran las cosas. Y sí, nos alimentamos mutuamente. Yo antes del programa hacía una columna y llevaba la página de cultura en el diario de Timerman, en La Razón. Y ya desde ahí nos potenciábamos, ¿no? Yo cubría todo lo que pasaba y bueno. Ahora, Cristina, contale un poco a la audiencia, ¿qué sentís vos que pasó, si es que le encontrás alguna razón, después de tantos años, de tanto prestigio, de tantos premios y de tanto valor aportado a la cultura? ¿A quién se le ocurre sacar un programa así del aire? Es que no sacaron el programa, cerraron el canal directamente, sacaron todos los programas. Este es uno más, pero cerraron. En este momento todo lo que pasan son repeticiones. También Los Siete Locos lo pasan, eso confunde. Hay gente que dice, ¿cómo? Entonces volvió. No, son repeticiones que están saliendo. El canal está cerrado. Solamente hay 2 emisiones por día del noticiero. Y nada más. Todo lo demás son repeticiones. ¿A dónde conduce? No sé, por ahí lo terminan. Ahora en la ley ómnibus figura la venta del canal. Supongo que estarán esperando la ley ómnibus para ponerlo en venta, yo no lo sé. Pero a vos nadie te anticipó nada. A mí nunca me llamaron, yo no tuve el menor contacto nunca. Yo grabé hasta fin de año, después en enero y febrero en general se repiten programas porque se toma vacaciones muchos técnicos, no hay posibilidad de grabar.
Yo dejo preparado algunas ediciones de lo mejor del año. Este año no dejé nada porque era el cambio de gobierno. Bueno, repetimos. Enero, febrero, marzo. Pasó de todo ahí. Yo leía por los diarios. El que estaba renunció, vino otro, qué sé yo. Nunca me llamaron. Ahora ya, esto es abril, la Feria del Libro, tampoco me llamaron. Bueno, ¿qué puedo yo pensar? Qué vale. Hasta acá Mercedes. llegamos. Mercedes, no, estás muteada, me parece. No, ¿me escuchan bien Sí, ahora? perfecto. Sí, ahora sí. Sí. No, que siempre te estamos remitiendo al pasado y a mí me interesaría mucho conocer qué te imaginás haciendo en el futuro, porque vos sos una persona creativa que has demostrado el poder renovar tu propio programa a lo largo de los años. Entonces, independientemente del lugar, ¿en qué lugar estarías alojada? ¿Cuál sería alguno de estos sueños todavía no cumplidos en tu propio programa? Yo me propuse, es una pavada lo que voy a decir, pero uno se hace esos desafíos. Digo, vamos a llegar a los 40 años de los 7 locos, después nos retiramos, pero hasta los 40 yo quiero llegar. Qué bueno. Así que Qué bueno. en algún lugar lo vamos a hacer. Buenísimo. Bueno, tenemos Buenísimo. que pensar y ayudar a Cristina, ayudar al programa, ayudar a la cultura, que en realidad cultura lo que etimológicamente significa es cultivo de la mente, ¿no? Bueno, y si algún oyente tiene alguna propuesta interesante para hacer, dónde continuar con el programa, cómo, bienvenidas las sugerencias. Sí. Yo creo que el programa Los Siete Locos justamente da para vincularlo con la primera parte del programa, con la charla que teníamos acerca de la educación, la cultura y la tecnología, ¿no? Es decir, la tecnología puede ser una herramienta poderosísima para difundir, pero a mí me preocupa mucho, y Los Siete Locos en ese sentido es un muy claro ejemplo. ¿Qué pasaría si todas estas glorias de la literatura universal que vos pudiste entrevistar se hubieran dedicado a ver qué pasa en Internet, a tomar lo que genera la inteligencia artificial? Porque hay un tema conceptual que un poco lo que hablábamos de este filósofo francés, de Eric Sadin, que a mí me hizo pensar y me tiene muy movilizado estas últimas 24 o 36 horas desde que empezamos a hablar de esto nosotros, y es: la inteligencia artificial no piensa hacia adelante, no va a construir cosas nuevas que hoy no tenemos. En todo caso, va a tomar todo lo que ya hicimos. No tiene No lo imaginación, sé. no tiene Claro, imaginación. Por ahora, por ahí después tengo. Bueno, pero por ahora no tiene imaginación, que es una de las fundamental. cualidades, privilegios que tenemos las personas, ¿no? Claro, yo digo, un Vargas Llosa va a surgir de la inteligencia artificial. Es muy difícil, por lo menos no hasta se ve, ahora ¿no? no se ve, es de una pobreza. No pasó. Por ahora Pero no. vos ves las Claro. traducciones, por ejemplo, que son automáticas, son de una pobreza brutal, Espantoso. palabra por palabra. Entonces, no. Pero vos tenés eso sería muy interesante que le cuentes a la audiencia algo, porque seguro que en Los Siete Locos han hablado de esto. La traducción en sí mismo es un género literario. Por supuesto. ¿No? Y hay extraordinarios Traductores. autores que se han dedicado también a la traducción. Traductores que son autores, digo, ¿no? Por supuesto. También los traductores dicen, a veces, a mí me lo han dicho en el programa, que los mejores traductores no son los autores, los grandes autores, Cortázar, Borges, Ajá. porque son tan buenos que lo resignifican el texto, lo tocan demasiado. Claro. Claro. Lo quieren mejorar. Bueno, qué sé yo, son temas que sí, a mí me encantan. Y hemos discutido tantas cosas y uno se pone a pensar, ¿no? A son ver, espacios que se contanos quedan. cosas que te vienen, digamos, Qué sé momentos yo, especiales. Este de la traducción me vino porque lo dijiste, van surgiendo así en las charlas. El sentido de los escritores, por ejemplo, yo estuve trabajando ahora en el verano porque se va a reeditar un libro que yo había hecho y lo quería actualizar, sobre la relación entre escritores y poder, ¿no? Que es un tema, es un gran tema. Y yo me puse a escuchar algunas cosas, programas que hicimos dedicados a esos temas, y encontré unas frases por ahí, tan fabulosas. Había una de Noé Trick que yo me olvido, ¿viste? No me acordaba, que
decía que él considera que los políticos deberían acercarse a los escritores, a los intelectuales, pero no tanto para seguir sus consejos, sino para frecuentar un poco más lo que significa el habla y lo que significa la palabra. Entonces se embaló y dijo, los políticos tendrían que hacer cursos de poesía, leer poesía. Bueno. ¿Y sí? Porque la palabra, claro, porque el peso de la palabra, por la cantidad de cosas que dicen que ya pierde credibilidad y demás. No, bueno, qué sé yo, cosas que van surgiendo y... Aquí desde el programa trabajamos mucho el tema de la palabra, porque nos involucra, nos atrae a quienes hacemos este programa, y también hacemos mención a los políticos que ni siquiera saben hablar, ¿no? A veces es cuestión de escuchar intervenciones en ámbitos legislativos y lo que les cuesta armar una frase. Hay un político muy conocido que incluso no voy a dar el nombre, pero fue presidente, y él dijo que no podía leer más de un libro por año. Por lo menos lo dijo, lo reconoció. Como venimos, no sé si un libro por año va a ser tan mala estadística. Claro, veamos cómo sigue esto. Pero yo vi que Cristina, Marta... Sí, perdón. Sí, volviendo, porque a mí me interesa que la audiencia, además de todo lo que hemos dicho que vos has escrito varios libros, y hay uno, Las Olvidadas, que se ha planteado como tiene una enorme vigencia en este momento. Y yo tengo una pregunta para hacerte. De Silvina Bullrich, Beatriz Guido y Marta Lynch, que son las tres escritoras que vos analizás en el texto Las Olvidadas, ¿cuál es la que tiene para vos mayor vigencia en este momento? Beatriz Guido, me parece, ¿no es cierto? Puede ser. Beatriz Guido, por los temas políticos que trató en las novelas, por un montón de cuestiones, me parece a mí. No, yo me quedé con la intriga, ¿no? Porque tiene como 20 años que lo escribiste y todos acuerdan con que tiene amplia vigencia el análisis que vos hiciste, y me quedé con esta duda, o sea que para vos sería Beatriz Guido. Sí, pero da para más. Vos sabés que yo lo tuve que revisar, ¿no? Y cambié algunas cosas cuando se publicó ahora de nuevo, 20 años después. Y digo, vos sabés que da para más. El tema de Marta Lynch, te juro que se podría seguir discutiendo, pero ahora ni hablar. Son temas que no se agotan, ¿eh? Sí, tal cual. ¿Y por qué Las Olvidadas, decirle a la audiencia? Y le puse, eso no fue, el libro se llamaba, eran 3 libros, cada uno tenía su título. Y eso se le ocurrió al editor que yo tengo ahí en Random. Me dijo, pongamos Las Olvidadas. A mí en general esas cosas ya de entrada digo no. Sí, es choqueante, ¿no? título claro, fuerte. Digo, además cambiarme el título, qué sé yo. Y mi hija Violeta me dijo, mamá, abrite un poco, abrite, es bueno lo que te están diciendo, probá otra cosa. Y dije, vamos. Y es verdad, pues funcionó bien el título. Y son olvidadas, porque hoy, ¿quién se acuerda? Sí, pero tal cual. Pero nadie se acuerda de nadie. ¿Quién se acuerda de Mujica cual. Lainez? Qué sé yo, de tanta gente. Qué horror, ¿no? Sí, hay una frase que vos, justamente en Leopoldo Lugones, Los escritores y el poder, libro que acabás de mencionar. Ese es el que se va a editar de nuevo. Que se va a editar de vuelta. Sí. Vos citás en el comienzo a Borges. Sí. Y esa frase a mí me causó mucho impacto, ¿no? Hay muchos suicidas en nuestra literatura. Alfonsina Storni, Francisco López Merino, Horacio Quiroga. Lo esencial, repito, lo esencial es la sensación de inutilidad que tienen en este país las personas que se dedican a las letras. Es así. Corre Silencio. frío por la espalda, ¿no? Es que ese es el disparador del libro, de eso habla el libro. Es impresionante. En ese momento que se suicidan los 3, se suicida Quiroga, Lugones y Alfonsina Storni, en un plazo de 1 año y medio. Eso fue un impacto muy grande en el país. Y salió Alfredo Palacios, eso está en el libro. Bueno, más adelante Marta Lynch. Claro, pero mucho más adelante. Mucho más pero adelante, eso pasó claro. uno Sí, atrás un del ratito. otro. Sí. Y eran figuras de mucho peso y se suicidaban, ¿no? Causó un impacto enorme. No, bueno, Pizarnik también se suicidó, Sí, tenemos varios. Sí. Ahora, vos no ves ahí una cierta contradicción entre esta frase, que además Borges, bueno, era Borges, ¿no? Es un poema a cada renglón, pero una cierta contradicción entre
ese dolor, ese planteo de sensación de inutilidad de los que se dedican a las letras, con, por ejemplo, el resurgimiento, para mí impresionante, de la literatura argentina post-dictadura, con autores con enorme prestigio internacional. Ujú. Bueno, una de ellas, la hija de una de las columnistas de las integrantes de este programa, el caso de Mercedes, Agustina Bastarrica, sos la nada mamá. menos. Son parecidas. Pero se me ocurre Guillermo Martínez, se me ocurren, qué sé yo, Muchos, sí, profusión cómo no. de escritores de Sí, muy buenos. 40, 50 años que hoy siguen siendo muy, muy destacados a nivel mundial, Y ¿no? con estilos muy impactantes. El caso de Y diversos. Agustina, como Tremendo, como es bravo. dice su propia madre, ¿no? La madre dice, Agustina es truculenta. Ella le gusta que le digan eso, Agustín. Claro, claro. Sí, tal cual. Hay muy buenos escritores acá, pero es verdad, les cuesta vivir de sus libros, les Claro. cuesta llegar afuera, les cuesta un montón de cosas. Las tiradas son cada vez más chicas de libros, es la verdad. No se lee demasiada literatura argentina. Tiene mucho prestigio, pero no pasa del prestigio. Es muy complicado. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer para que cosas como Los Siete Locos, es decir, impulsos profundos a la cultura, estén vivos? Es decir, mi pregunta sería, vos que tuviste la suerte de tratar tanta gente de tantos lugares, en los países del mundo más avanzados, en los que podemos tomar como ejemplo, ¿qué hace el Estado? ¿Deja que la cultura camine sola o la Mira, apoya? te voy a decir una cosa. Yo, antes de hablar de esto, les diría que miren qué hacen las democracias más avanzadas. Todas tienen televisión pública. No es para preguntarse por qué la bancan, por qué la tienen. La tienen todos. Entonces, en vez de cerrar, hay mucho que mejorar, sí, no me cabe duda. Ujú. Mejoremos, pero no cerremos. Lo que se cierra nos abre más acá. Es tremendo. Lo del Instituto de Cine, todos esos lugares, instituciones culturales, mejorémoslas. Hay realmente hay muchísimo que mejorar. Yo pienso hay muchísimo. No tienen que tener uso político, por ejemplo. Hay que separarlos de la política partidaria antes que nada. Eso Bueno, un no modelo BBC, ponele. Pero por supuesto, bueno, Claro. la BBC es el modelo, El modelo. Claro, internacional, claro. es un gran modelo. Pero todos tienen, España, Francia, Italia, acá, Uruguay, Chile, qué sé yo. ¿Por qué será que las tienen? ¿Por qué cerrar? Sí, como decís vos, ¿no? España, pero también Uruguay, Chile, ¿no? Pero claro que lo tienen. Estamos- Tienen conflictos, siempre está esa cosa hasta dónde el Estado, lo privado, la publicidad. Pero está la discusión, pero las mantienen, las tienen ahí. Y les dedican un presupuesto. Sí, también uno se Y vos pregunta... pensás, Dale, Marcelo. Cristina, sí, no, vos pensás esto de que lo que se cierra no se abre, vos tenés esa percepción Y en la de Argentina, lo que... como viene, viste, venimos en un proceso de decadencia que es difícil pensar, qué sé yo, las grandes instituciones, que acá se habló de cerrar, el Fondo de las Artes, tienen muchísimos años, fueron fundadas en épocas más gloriosas del país, digamos. Entonces es muy difícil que se vuelvan a abrir. Que no se cierren, que no Bueno, se achiquen, el tema de la Feria del Libro que se inaugura dentro de Sí, unos días, tal que cual, tal cual. no hay participación oficial Público, como exacto. ha Primera habido- vez en la historia. El como stand ha habido enorme que tiene en la otros- Secretaría en de otras Cultura de la Nación. oportunidades, No, sí. no va a estar eso, no va a estar ese stand. Dijeron que no había plata para esto. Y bueno, No hay plata para leer, ¿no? no hay plata, no hay plata sé, para prender la luz en claro, las pero universidades. para otras cosas tampoco. vos ves que hay plata. Entonces, sí, a ver, pongámonos. Para de acuerdo. que el señor dueño de una de las más grandes compañías de tabaco de la Argentina no pague impuestos, parece Por que hay ejemplo, plata. hay Para plata, Tierra del sí. Fuego Claro, hay Tierra del plata. Fuego, te enterás de tantas cosas. digo. Cristina, porque estamos también ahí con los tiempos, vas a estar en la Feria del Libro, vas a Voy a participar en alguna actividad, ¿por qué no nos contás? Bueno, hicieron una cosa que me da medio vergüenza, pero sí, un acto de desagravio organizó la Ah, feria. Pero bueno. qué lindo, hay que ir. El sábado, sí, va a haber mucha gente, pero no por el acto de desagravio. Es el día que la feria es gratis. El sábado, el primer sábado, se llena, pero de una manera, así que no es por nosotros. Pero además va a estar el acto de desagravio, digo nosotros porque a Quiroga también, abarca también el programa de Osvaldo Quiroga. Y bueno, eso lo vamos a hacer el sábado que viene, a las 8:30. Si quieren ir, si se Este animan. sábado que viene. El primer sábado de la feria, que es la feria inaugura el jueves. Claro. Ujú.
Y bueno. ¿Y en qué va a consistir? ¿Qué va a ser? No tengo muy claro, lo organizaron ellos. Yo les dije que iba, no sé lo que va a pasar. Lo van a hacer el acto donde estaba el stand de la televisión pública, que estaba de toda la vida y ahora tampoco está más. Bueno, ahí van a poner unas sillas, no sé, y vamos a hacer el acto de desagravio. A mí lo que me llama mucho la atención, espero que realmente desde el punto de vista cultural esto no pase, digamos, no tenga un apoyo social importante, es la mezcla entre algunas cosas que están mal y a raíz de esas cosas que se rescatan como que están mal, la destrucción de todo lo que está alrededor. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede decir, se ha abusado en las universidades de fideicomisos, de organizaciones para manejar plata sin rendir cuentas. Sin ninguna duda que sí. Se ha abusado de la televisión pública con mucho más empleados que los que tendría que tener, con programas que no tenían sentido, pero sin ninguna duda que sí. ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no se analiza? ¿Por qué no se denuncia? ¿Por qué no se juzga? Pero como dice Cristina Mucci, ¿a quién se le ocurre que esto significa cerrar la televisión pública? Claro, sí, es más fácil, es mucho más fácil cerrar que hacer una depuración en serio. Tantísimas veces hemos hablado desde acá, siguiendo las enseñanzas de nuestro querido Oscar Oslak, que habla de la reconversión del Estado, la importancia del Estado. Y no porque sea demasiado grande o demasiado chico, hay estados que son chicos y funcionan muy bien o muy mal, hay estados que son grandes y funcionan muy bien o muy mal. El tema es que nuestro estado es deforme, y en esa deformidad ocurren estas cosas. Bueno, esto hay, qué sé yo, hay 20 personas que no funcionan, en lugar de lo cerramos totalmente, porque y se quita un servicio que el Estado debe seguir brindando, ¿no? Y es como dos caras de la misma moneda, ¿no? Es el bandazo típico de la Argentina, para un lado y para el otro. Es desalentador, es cansador. Es cansador, pero al mismo tiempo, yo creo que como decía un poco el tema de la pausa musical, ofrezcamos nuestros corazones y acompañemos, porque es una historia riquísima la de la cultura argentina. Para nosotros es un privilegio, Cristina, tenerte con nosotros. Pero gracias. Realmente... Pero es verdad que tenemos una tradición cultural impresionante en la Argentina, impresionante. Y hay que luchar para no perderla. Sí, hay que sostenerla y hacerla florecer, como dice Marta. Sí, o sea, tengamos esperanza. No solo en literatura, sino en artes plásticas, en la cultura en general. La cultura en general, música, teatro. Bueno, nos estamos yendo con la satisfacción de un programa con fuerza, lindo. Un abrazo para todos, hasta la semana que viene. Nos vamos con el Nano Serrat, como siempre.